aquí con ustedes en un nuevo espacio que estoy generando de este YouTube que tiene como título Conversatorio. Y primero quisiera presentarme, yo soy Óscar Solís. Yo me dedico desde hace muchísimos años a la psicoterapia, a la investigación, a la astrología. También soy músico. En este momento de mi vida, que tengo 74 años, estoy saliendo prácticamente de un encierro personal por opción. Es decir, nunca he estado en las redes, he preferido estar de bajo perfil y ahora pretendo salir pero de una manera distinta. Y le llamo conversatorio porque tiene cierto sentido esto de conversar. En primer lugar, la conversación hoy por hoy es poco común y más precisamente por las redes. Hoy vivimos en un mundo de mucha prisa, vivimos en un mundo en donde lo importante es el pasar rápido de una cosa a otra, a otra, a otra. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad tuve la fortuna de tener a grandes maestros en la Facultad de Filosofía y Letras. Uno de ellos, Eduardo Nicol, que tiene su obra publicada en el Fondo de Cultura Económica. Este filósofo, que ya murió, es del exilio español, un personaje maravilloso. Dentro de todos los libros que tiene, todos publicados por el Fondo, está uno que se llama Psicología de las Situaciones Vitales. En ese libro hay un pedazo, un capítulo pequeño que se llama Intimidad y Prisa. Ya en aquellos entonces, piensen ustedes, estamos hablando de los 60, en este pequeño capítulo él habla de esta diferencia entre lo que es estar en intimidad, la situación de intimidad y la situación de prisa. Cuando estamos deprisa, estamos, él decía la palabra, enajenados. Esto quiere decir dominado por lo ajeno, por lo que no soy. No me permite estar, no me permite la reflexión. En contraposición a la intimidad. En la intimidad estamos de una forma presente en el momento, estamos conmigo mismo, con nosotros mismos, yo solo en intimidad conmigo o yo con un otro, y ese otro, con ese otro puedo dialogar. Y él decía, sin prisa. Conversar es dialogar, y el diálogo precisamente es eso, la capacidad que ambas personas, dos o tres, puedan poder reflexionar sobre lo que se conversa. Entonces, en este espacio que llamo conversatorios, la pretensión, el objetivo del mismo es ver qué tanto salir al aire, al público, salir a una audiencia que vive en este mundo de las redes, y parece contradictorio, es una paradoja. Yo que he querido estar fuera de ese mundo, pues hoy estoy aquí. Sí veo YouTube, sigo a filósofos, a psicólogos, a médicos, y sobre todo a artistas que de pronto disciernen sobre obras de arte de otros compositores, de otros pintores, de otros artistas. Bueno, pues aquí la idea es esa. Yo voy a tener, digamos, la batuta de estos conversatorios, en donde eventualmente estaremos hablando con diferentes personas de diferentes edades, de diferentes generaciones, sobre temas vitales, temas de la existencia. Y son reflexiones sin ninguna otra pretensión más que hacer llegar a la audiencia, a quien está escuchándonos, tratar de ver que se pueda mover un poco el espíritu, que se pueda mover un poco el ser de los que nos están viendo, y que tal vez puedan compartir también con nosotros qué pasa cuando nos escuchan en estos diálogos, en estas conversaciones.
¿Quiénes estarían? Pues personas intelectuales, pintores, escritores, escultores, filósofos y también personas, vamos a llamar común y corriente, que también no somos también estos intelectuales, estos personajes a los que se invita, también tienen una vida que vamos a llamar común y corriente, ¿no? Entonces, esta es la pretensión, dialogar, estar en un proceso reflexivo que no sea banal y ver si podemos sostener de una manera natural, poder sostener estas conversaciones sobre temas trascendentes. ¿Qué temas, por ejemplo? Pues, por ejemplo, la sexualidad, cómo vive hoy el mundo la sexualidad. ¿Qué otro tema? La muerte, cómo vive, por ejemplo, una persona de 80 años. Tengo grandes amigos de esa edad, filósofos, escritores, maestros. ¿Cómo viven ellos esta cercanía con la muerte y por ende con la vida? ¿Qué otros temas? Por ejemplo, la depresión. ¿Qué otros temas qué nos aquejan en esta época? ¿Cómo viven los jóvenes, por ejemplo, esto de vivir a la velocidad que viven en este mundo de las redes? ¿Qué apertura podemos tener en diferentes generaciones a escucharnos unos a otros sin tratar de ganar en un diálogo, ganar y tener la razón de algo, sino tratar de comprendernos, tratar de rescatar lo nuevo y rescatar también lo no nuevo? De alguna manera, después de esto de que es vivir en Occidente, que somos de Occidente, en una tradición milenaria, ¿sí? Y estoy hablando, por supuesto, de Occidente, que sería a partir precisamente del siglo V antes de nuestra era, a la fecha. ¿Qué ha pasado en este mundo? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Y cómo ha ido cambiando el mundo hasta llegar a este siglo XXI? Y muy específicamente a este momento en el que estamos, ¿no? En donde hemos sido atacados por una pandemia, en medio de las guerras en las que estamos, los políticos cómo dialogan entre ellos, si es que se le puede llamar a veces a eso diálogo, y por qué habrá quien no lo sienta de esa manera, sin que nos atrape nada más la pasión y no la razón, y también que no nos atrape nada más la razón y no pongamos el corazón en el diálogo. Es básicamente este el objetivo de crear un espacio de esta naturaleza. Yo estaré como muy contento de que nos sigan y de que se vaya generando cada vez y tal vez de boca en boca esto, el que escuchar estas conversaciones. Quiero para finalizar esta presentación decir por qué la conversación y en intimidad. Yo que me dedico a la psicoterapia desde hace más de 40 años, y que he pasado por muchas situaciones, yo soy también alguien que está en terapia constantemente, la importancia que tiene el espacio terapéutico. Cuando se entra a ese lugar y se cierra la puerta, es un espacio único en donde habemos dos personas que tenemos un contacto de ser a ser. Por lo menos eso es lo que pretendemos. En el momento en el cual haya esa alianza entre paciente y terapeuta, esa alianza que permita una confianza en donde se desnuda el alma del paciente y también de alguna manera se están tocando las fibras más íntimas del terapeuta, esas fibras que coinciden con la vida de ese otro, y que al escucharse el paciente, la reflexión, él al escucharse a sí mismo y de pronto que aparezca la voz del terapeuta que va creando este diálogo en donde hay precisamente esta conjunción de dos seres y se crea una unidad. Después de que termina una sesión terapéutica, ahí como si se detuviera el tiempo, como si
hubiera un momento en donde esa persona que está ahí tiene toda mi atención, así como cuando yo voy a terapia, el que me está escuchando tiene toda su atención hacia mí y yo tengo también toda la atención de mi terapeuta y yo la atención hacia él. Por supuesto hay algo que sucede, que en estos diálogos, en donde la reflexión es totalmente profunda, nos vamos encontrando y cuando se sale del espacio se, se vuelve a entrar a ese mundo de la prisa, pero me llevo algo que me permite tal vez en esa noche, en esta intimidad nuevamente, en ese estar a solas conmigo o con quien viva, poder tener una reflexión que me permita conocerme más a mí mismo. Finalmente, este sería tal vez la pretensión de estos diálogos, que no van a ser tampoco, eh, digamos, eh, ambiciosos intelectualmente y derrochar cantidades de información que tal vez se da en algún punto con alguno de nuestros invitados, pero lo importante es ir más allá de la información para ver qué tocamos de lo que es la vida. Y agradezco mucho que estén aquí con nosotros.